Bienvenido a un ejemplo sobre cómo resolver una ecuación lineal y una variable. Es importante recordar que, al resolver ecuaciones, en cada paso del proceso de solución, estamos asumiendo una ecuación equivalente y, por lo tanto, cualquier operación que realicemos en un lado de la ecuación, también debemos realizarla en el otro. Mirando las notas a continuación, en general, el primer paso para resolver una ecuación lineal es simplificar cada lado de la ecuación borrando paréntesis y combinando términos similares. Pero, para la ecuación dada, no podemos simplificar el lado izquierdo o derecho y, por lo tanto, pasamos al siguiente paso, que es sumar o restar para aislar el término variable en un lado de la ecuación. Observe en este momento, el término variable está en el lado izquierdo, y el término variable es negativo 3x, lo que significa que el primer paso es aislar 3x negativas en el lado izquierdo de la ecuación. Lo que significa que necesitamos deshacer este 15 positivo. Para deshacer el 15 positivo, nuevamente sumando o restando, necesitamos restar 15. El primer paso es restar 15 a ambos lados de la ecuación. Nuevamente, restamos 15 en ambos lados, por lo que el resultado es una ecuación equivalente. Ahora simplificamos. 15 menos 15 es 0. El lado izquierdo se simplifica a negativo 3x igual en el lado derecho. 36 menos 15 es igual a 21. Entonces, la ecuación negativa 3x es igual a 21 es equivalente a la ecuación dada, excepto que ahora el término variable está aislado. El siguiente paso es multiplicar o dividir para aislar el término variable y resolver la ecuación. Tenemos que tener cuidado aquí porque los tres negativos y la x están unidos por multiplicación. Negativo 3x significa negativo 3 veces x y, por lo tanto, para deshacer la multiplicación y resolver x, necesitamos dividir ambos lados de la ecuación entre tres negativos. Y ahora simplificamos. Negativo 3 dividido por negativo 3 es igual a 1. Una vez x es x. Tenemos x igual a 21 dividido por 3 negativos es igual a 7 negativos. Y, una vez más, esta es una ecuación equivalente a la ecuación dada, excepto que ahora la ecuación está resuelta para x y, por lo tanto, nos da la solución a la ecuación. Nuestra solución es x es igual a 7 negativos, lo que significa que si sustituimos x por 7 negativos en la ecuación, debe satisfacer la ecuación, es decir, la expresión en el lado izquierdo de la ecuación. Y el lado derecho debe tener el mismo valor o igual valor. Y es por eso que el último paso es siempre verificar la solución. Entonces, sigamos adelante y verifiquemos nuestra solución sustituyendo 7 negativos por x, lo que nos da 15 menos 3 veces negativo 7 es igual a 36. Y ahora simplificamos el lado izquierdo de la ecuación. Simplificando aquí, tenemos menos 3 veces 7 negativo, que es menos negativo 21, que es equivalente a más 21. El lado izquierdo se simplifica a 15 más 21 es igual a 36. 15 más 21 es 36. 36 es igual a 36 es cierto, verificando que nuestra solución sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.